Según lo visto en clase, ¿cuál es la relación entre ética y política y cuál ha sido la transformación que ha tenido esta relación el día de hoy? Bueno, cuando analizamos el texto Ética y Política de Alejandro Serrano, vimos que la ética y la política, desde un sentido filosófico, comparten la misma finalidad, que es el bien. Según Aristóteles, en su obra La Política, esta es el arte del bien común y la ética hace referencia al carácter y el comportamiento atribuible a una comunidad determinada, es decir, es una acción que persigue el fin del bien. Para los griegos, la existencia de la política sin la ética no tiene ningún sentido porque para ellos toda política debe necesariamente ser una ética en su desarrollo. De hecho, según Alejandro Serrano Caldera, esas ideas elementales con las que los griegos fundaron la filosofía, la ética y la política, siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de que durante la historia esto haya sido fuertemente cuestionado por hechos que han ocurrido dentro de las distintas esferas políticas en el mundo. Según Serrano Caldera, desde el fin de la Edad Media existe una ruptura entre ética y política que se da como consecuencia de la respuesta que le da el ser humano desde la razón y el humanismo al gran vacío dejado por el fin de una era. Maquiavelo en su obra El Príncipe argumenta que la ética y la política se encuentran en esferas separadas y señala que la ética se encuentra en la esfera de la moral individual interior y que la política se encuentra en la esfera del poder y que la política es normada por el ejercicio de la voluntad de quienes hacen política y pueden influir en decisiones que afectan al conglomerado. Por otro lado, se dice que a comienzos de la modernidad la política deja de estar determinada por la voluntad humana y empieza a ser dominada por el mercado y sus leyes, que para algunos no requiere de esa participación del ser humano. A mi juicio esto no es cierto, pues esas normas del mercado pueden perder algo de influencia mediante la intervención del Estado en la economía, que en muchos estados se encuentran en sus constituciones políticas como una facultad que tiene el Estado para intervenir, por ejemplo, para solucionar fallas del mercado o para evitar una indebida restricción a la libre competencia, lo que viene siendo otra ley propia de un mercado preponderantemente capitalista, y esto puede darse o no, en mayor o menor medida, como consecuencia de la deliberación política que ocurre en las democracias modernas dentro de un órgano de representación popular que toma decisiones en forma de reformas constitucionales o leyes, dependiendo del caso, para influir en un mercado que, como se ha visto históricamente, no es infalible y puede tener fallas. Para concluir, creo que la ética y la política hoy en día, como lo dijo Serrano Caldera, se encuentran en esferas separadas. Si bien, de alguna forma, la política debe tender al bien común, así como la ética, la política, siendo sumamente dinámica, es susceptible de generar cambios en un Estado que no responden necesariamente al bien común, sino, por ejemplo, un clamor popular momentáneo por hechos que generan en la sociedad miedo o rechazo, y eso puede materializarse en normas que permitan, por ejemplo, la discriminación de un grupo de personas en razón de su género, raza, creencia religiosa o cualquier otro criterio sospechoso, y todo esto puede tener validez legal gracias a la política. En parte por esto existen corrientes jurídicas y naturalistas que dicen que la norma evidentemente injusta no debe ser acatada. Sin embargo, hay otros y naturalistas que defienden la seguridad jurídica y consideran que dura la ley, pero es la ley y por eso debe siempre y sin ninguna excepción ser acatada. Segundo, ¿puede un Estado garantizar a la vez la vida y la libertad de sus ciudadanos, siendo estos valores éticos fundamentalmente fundamentales en la política? ¿Por qué? Bueno, en mi opinión, esto es algo que debe mirarse desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que tanto la vida como la libertad son derechos fundamentales y derechos humanos de los que hoy por hoy goza cualquier ser humano por el simple hecho de ser humano. Partiendo de ahí, es necesario decir que no existe ningún derecho absoluto y que, si bien tanto la vida como la libertad son derechos que gozan de especial protección por parte de la mayoría de estados, en casos particulares pueden verse limitados. Por un lado, la libertad tiene múltiples manifestaciones de protección constitucional y cada uno de estos derechos de libertad existe un núcleo esencial que el Estado no puede afectar mediante leyes. Únicamente mediante leyes estatutarias, en el caso de Colombia, que son para regularlas, pero no se puede afectar ni desconocer ese núcleo esencial. Digamos, por ejemplo, una manifestación de libertad es la autonomía de la voluntad privada, que es la capacidad que tienen las personas de autodictarse normas que los van a regir, como sería, por ejemplo, el caso de la celebración de un contrato entre particulares. Esa autonomía privada tiene límites, por ejemplo, en Colombia, en muchas legislaciones, la ley imperativa, el orden público y las buenas costumbres son límites a la autonomía de la voluntad privada. Es decir, que, por ejemplo, uno no podría pactar en un contrato la compraventa de 1 kilogramo de cocaína por 1 millón de pesos, porque esto iría en contra de una norma imperativa del Código Penal que tipifica como delito el tráfico de estupefacientes y digamos que eso digamos, es un límite a la autonomía de la voluntad privada. Por otro lado, la libertad de expresión
tiene límites como lo son el delito de injuria y calumnia, en donde una persona, si bien se le garantiza que puede expresar su opinión, no lo puede hacer utilizando preposiciones falsas que afecten la honra y el buen nombre de otra persona. Y esto aplica de manera más estricta a los medios de comunicación masiva que deben proporcionar al público una información veraz, actual e imparcial. Por otro lado, el derecho a la vida, según muchos doctrinantes constitucionalistas, es el derecho más fundamental de todos, pues sin vida no hay derechos. No obstante, algunos estados lo limitan fuertemente, por ejemplo, permitiendo la pena de muerte. Para otras personas, el hecho de que algunos estados no penalicen el aborto es un claro caso de limitación al derecho a la vida del naciturus o del no nacido, de donde se desprende toda una discusión del momento en que inicia la vida. La iglesia cristiana dice que desde la concepción, otros dicen que desde la implantación del espermatozoide en el útero, otros dicen que desde la fecundación, otros dicen que desde la unión de gametos, y unos un poco más laxos dicen que desde la separación del feto de su madre con el corte del cordón umbilical y cuando los pulmones del feto o de la criatura se llenan de aire por primera vez, momento en el que el feto deja de depender para respirar de su madre. El derecho a la vida también tiene límites constitucionales en el caso de la eutanasia, en donde algunos dicen que el derecho a la vida lleva implícito el derecho a morir dignamente y que una persona puede, ante intensos sufrimientos, tomar la decisión de que un tercero le quite la vida porque su vida ya no es digna de ser vivida. Muchos estados lo han limitado esa opción a un sujeto activo calificado, es decir, un médico que tiene un procedimiento estricto que debe llevar, donde debe haber sido sí el consentimiento espontáneo y libre e informado del sujeto pasivo, que manifiesta su deseo de morir, y además debe padecer una patología incurable. En conclusión, para mí el Estado no puede garantizar de manera absoluta ni la vida, ni la libertad, ni ningún derecho, pues no hay derechos absolutos, porque el Estado debe garantizar la libertad de muchas personas, a veces dándole límites, y lo mismo la vida. Eh, Tercera pregunta, ¿qué relación entre ética y política considera que puede haber en el manejo que le ha dado el gobierno colombiano a la pandemia? Bueno, en mi opinión, el gobierno colombiano ha afectado libertades individuales como la libertad de locomoción en aras de salvaguardar la salud de esas mismas personas. No obstante, ha surgido una tensión fuerte frente a esas decisiones políticas, como por ejemplo la cuarentena para todos los habitantes del territorio nacional, y pues se ha mirado si eso responde o no al bien común, que en últimas es el fin de la ética y debería ser el fin de la política. Muchas personas consideran que el COVID-19 es un virus que no puede llevar a encerrarnos a todos y dejar caer drásticamente la economía, con la pérdida masiva de empleos y la destrucción de muchas actividades económicas que resultan siendo el sustento diario de muchas personas para poder sobrevivir. Sin duda, para cualquier persona resulta muy difícil perder la capacidad de generar recursos y ver que pasa el tiempo y ni el Estado ni nadie le proporcionan herramientas para poder subsistir. Creo que eso afecta directamente la dignidad humana de muchas personas y que pueden verse obligadas a exponerse al virus e incluso a sanciones económicas por parte del Estado para no morir de hambre, porque no reciben las ayudas económicas del Estado o porque estas no son suficientes para su subsistencia y la de su familia en condiciones dignas. Adicionalmente, muchas personas pueden argumentar que el COVID-19 solo afecta gravemente la salud y la vida de entre un 2 y un 6% de la población que resulta contagiada, y que las medidas para contenerlo pueden afectar la vida y la dignidad humana de un porcentaje muchísimo mayor. Entonces, que básicamente el remedio resulta siendo peor que la enfermedad, porque el desempleo sube en más de 20 puntos porcentuales y el Estado no puede garantizar indefinidamente bajo esas condiciones la subsistencia de todas esas personas. Digamos que ahí la discusión ética está, pero digamos, no en todas las medidas que ha tomado el gobierno. Creo que, por ejemplo, la medida del tapabocas es una medida que es necesaria para garantizar que menos personas mueran como consecuencia del contagio, y terminan siendo medidas que no afectan gravemente la dignidad humana de las personas, a mi juicio.